Un saludo, bienvenido al canal Pastelería en Casa. Hoy vamos a confeccionar una masa fundamental en la pastelería y bien interesante. Vamos a hacer el hojaldre. El hojaldre es una de las elaboraciones que más se utilizan en la pastelería y es bien interesante, es fácil de hacer, pero hay que tener ciertos conocimientos de ciertas características que presenta. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar sal, manteca de cerdo, vamos a utilizar manteca de hojaldre, un poco de harina para espolvorear, para auxiliar si falta un poco de harina, si no solo un poco para poder espolvorear aquí arriba de la receta, y agua. No necesitamos de nada más. Es una cosa interesante que les voy a decir en este tipo de elaboración. Esta masa no requiere de mucho amasado. ¿Por qué? Porque el problema es que la harina tiene una proteína que se llama gluten. Entonces, ¿qué sucede con el gluten? Mientras más tú amases la masa, más temperatura coge esta masa y el gluten se activa. Al activarse el gluten, hace que la masa cree una elasticidad. Es decir, vas a correr a la masa, tú coges la masa bien, mucho trabajada, muy trabajada, coge la masa, la estira y cuando usted la suelta, se reduce de manera drástica esta masa. Eso quiere decir que el gluten se activó. Nosotros no necesitamos que el gluten se active en este tipo de elaboración, al contrario, necesitamos que el gluten no se active. ¿Y de qué manera el gluten se desactiva? Cuando usted hace esta masa, lo mejor que hay que hacer es ponerla a reposar en el frío. Tú pones la masa en el frío y ya les dije, el gluten al activarse con la temperatura elevada, si lo ponemos en el frío que hace la temperatura baja y se desactiva. Entonces, es una cosa muy fundamental. Porque eso no pasaba cuando yo empecé en la pastelería, hacía los pasteles, le daba mucho trabajo a la masa y decía, ¿por qué los pasteles se me reducen? Porque activaba el gluten, entonces no le daba el tiempo de reposo suficiente. Cuando vamos a hacer el libro, que es el doblado para hacer la sopa, tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos que pesar la masa, que sería el pie, que no viene incluido la manteca hojaldre, porque la manteca hojaldre se introduce cuando vamos a hacer el libro. Entonces, según el peso de la masa resultante, la mitad sería el peso de la manteca hojaldre. Es decir, si el peso resultante en esta elaboración de la masa, que es el pie, en este caso viene siendo la masa del pie, sería 1 kilogramo, entonces tendría que pesar cuánto la manteca hojaldre, 500 gramos. Y así sucesivamente, si pesara la masa resultante 500 gramos, tenemos que emplear la manteca hojaldre 250. Es decir, que siempre va a ser la mitad del peso de la masa resultante. ¿Ok? Tenemos que darle a la masa para que salga 1000 hojas, porque en dependencia de la cantidad de veces que tú hagas los libros, son la cantidad de hojas que tú hagas. Mientras más veces tú dobles el libro, más crece la masa y más cantidad de hojas tiene. Para hacer las 1000 hojas, la palabra lo dice, 1000 hojas, tenemos que hacer 6 dobles sencillos. Ahora primero vamos a hacer la masa y después vamos a proceder a la elaboración del libro, y ahí en ese momento les voy explicando cómo es la situación. Entonces vamos a proceder a la elaboración. Pongamos la manteca pastelera, la manteca de cerdo. Siempre me gusta hacerla así, siempre introduzco la manteca de cerdo y me gusta revolverla como el sistema sable que se utiliza en las masas friables. Masas friables como las masas quebradas, esas cosas. Esto es un secreto también. ¿Qué pasa? Cuando tú haces esta preelaboración, primero introduces la manteca y la mezcla con la harina. Esta manteca va a separar también, va a proteger
el gluten que tiene esa harina. Esta manteca va a proteger el gluten que tiene. Al proteger el gluten, cuando yo le introduzca el agua, no va a permitir que el agua entre en contacto con la harina. Y entonces eso va a evitar que se active también el gluten, que es una manera también de como que desactivar ese gluten, que al final de la elaboración a veces nos da tanto trabajo. Introducimos la sal. Y introducimos el agua. Acuérdense, no se mezcla mucho. Hay que mezclarlo, pero no se mezcla mucho para no activar el gluten. No obstante, cuando terminemos de mezclarla bien, la ponemos a reposar en el frío para que el poco calor que le hayamos introducido en la masa se lo desactive con el frío y se desactiva el gluten. Aquí está la masa. Como ven, no es ningún trabajo hacer la masa. Papel film. Lo damos y lo introducimos en el frío para eliminar, como ya les dije, el gluten. Esperamos media hora para proceder a la elaboración del mismo.